Dice la profecía que cuando estemos delante de su presencia, cesarán entonces las manifestaciones de milagros y profecías, porque estaremos en la presencia del Abba y simplemente habrá adoración al Rey de Reyes. Den un aplauso al Eterno. Bendito sea su gloria por siempre y para siempre. Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a invitar a los niños a que pasen por allá. Ya están allá los niños todos. Vamos a invitarlos a que pasen hasta allá. Este es el día que el Eterno ha preparado para sus hijos, para todo su pueblo, para que nos deleitemos en su presencia. Hagamos una oración. Padre amado, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, te pedimos en este día, una vez más, que tu Ruach HaKodesh nos siga guiando a toda verdad. Que tengamos siempre experiencias contigo para no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos que nos guíes por sendas de rectitud, por amor a tu precioso nombre. Hoy venimos ante tu presencia, amado Rey, a darte gloria y esplendor y a escuchar tu instrucción, para que cada día nosotros caminemos conforme a tu voluntad y hallemos gracia ante tus ojos. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Aleluya. Amados, bienvenidos cada uno de ustedes a este día, a la casa del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Que su presencia nos siga llenando aún más y trayendo sanidad, restauración y shalom. Amén. Hoy vamos a estudiar dos parashá, que es la parashá 27 y la parashá 28. Ambas parashá coinciden hoy con el estudio que hacemos cada Shabbat concerniente a la porción dada del Eterno en su palabra, para que de alguna manera así en cada Shabbat podamos estudiar los 5 primeros libros de la Torá, que tienen que ver con las instrucciones que fueron dadas en el monte Sinaí. Nosotros, como seguidores de Yahshua HaMashiach, leemos tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, porque Yahshua es que le da el sentido completo a todo lo que son los 5 libros de la Torá. Amén. Vamos primeramente con la parashá 27, que lleva por nombre Tazria, que significa en hebreo ella concibe. Y esta parashá 27 va desde el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 12, hasta el capítulo 13 del versículo 59 del libro de Levítico. Para comprender por qué el nombre de esta parashá, que es la 27, vamos a leer juntos allí, busquemos Levítico capítulo 12, versículo 1 al 8. El título dice: la purificación de la mujer después del parto. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe, si una mujer ¿qué? Concibe, ahí lleva el nombre de esta parashá. Si una mujer concibe y da a luz un niño, ella estará inmunda por 7 días. Presta atención con los números. 7 días. Porque de aquí es que parte mucho de lo que vamos a estudiar hoy. Ella estará inmunda por 7 ¿cuántos? 7 días. Con la misma inmundicia como en nidá, cuando ella está teniendo su periodo de menstruación. Versículo 3. Al 8º día, la carne de su prepucio será circuncidada. Está hablando aquí si el niño, del niño, al 8º día debe circuncidar su prepucio. Ahora entendemos por qué Yahshua fue presentado al 8º día para ser circuncidado. Porque él tenía que hacer el cumplimiento de la Torah, porque él mismo puso los reglamentos. Versículo 4. Ella esperará
33 días adicionales para ser purificada de su sangre. Ella no tocará ninguna cosa santa, ni entrará al lugar santo hasta que se cumpla el tiempo de su purificación. Pero si ella da a luz a una niña, ella estará inmunda por 2 semanas. Es decir, en vez de 7, ¿serían cuánto? 14. Como en su unidad. Y ella esperará otros 66 días para ser purificada de su sangre. Es decir, el doble de lo que tiene que ella purificarse cuando da luz a un niño. Versículo 6. Cuando los días de su purificación hayan terminado, ya sea por un hijo o una hija, ella traerá un cordero en su primer año para una ofrenda quemada y un pichón o una paloma para una ofrenda de pecado a la entrada del tabernáculo del testimonio al Cohen. Él lo ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella. Así ella será purificada de su descarga de sangre. Tal es la ley. ¿Tal es qué? La ley concerniente a esto. Tal es la ley para una mujer que da a luz, ya sea a un niño o a una niña. Si no puede económicamente para un cordero, ella traerá 2 palomas o 2 pichones, uno para la ofrenda quemada y el otro para la ofrenda de pecado. El Cohen hará expiación por ella y ella estará limpia. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ya entonces pudimos entender por qué se llama así esta parashá y por qué es que hago la lectura completa desde el capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 8, para que en una misma cronología de los textos podamos comprender a qué se refiere esta ley cuando una mujer está en nidá o cuando una mujer concibe. Amén. En el nuevo pacto, es decir, en el Brit Hadashah, se habla en relación sobre esta ley para con la mujer que concibe y sobre la mujer en estado de nidá, es decir, de impureza por menstruación. Vamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 21. Ahora entendemos cuando leemos el Brit Hadashah por qué es que se hacía lo que se hacía durante el tiempo en que Yahshua estuvo caminando entre nosotros, porque todo tiene relación con dar un cumplimiento a los mandamientos escritos en la Torá. Lucas capítulo 2, versículo 21. Al octavo día, cuando era el tiempo para su Brit Milá, estamos hablando de quién aquí, de Yahshua, que tiene que ser presentado ¿qué? Al octavo día. Le fue dado el nombre de Yahshua, que es como el Malá le llamó antes de su concepción. Cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo a la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Yahweh. ¿Por qué? Era necesario dar cumplimiento de Levítico capítulo 2, versículo del 1, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Tal como está escrito en la Torá de Yahweh, todo primogénito varón será dedicado a Yahweh. Y también para ofrecer sacrificios, un par de palomas o 2 pichones jóvenes, según requerido por la Torá de Yahweh. Ahí se cumple algo también muy bonito de parte del Eterno, de que si no tenían para el cordero, entonces pudiesen llevar entonces 2 ¿qué? 2 palomitas. Lo interesante de todo esto es que Yahshua es el cordero. Amén. Y ellos llevaron sus palomitas. ¿Cuántos dicen amén? Había en Jerusalén un hombre llamado Shimeón. Este hombre era un santo devoto. Aguardaba ansiosamente que Yahweh restaurara a Israel, y el Ruach HaKodesh estaba sobre él. Le había sido revelado por el Ruach HaKodesh que no moriría antes de haber visto al Mashiach de Yahweh.
Movido por el Rúa, fue a los patios del templo. Y cuando los padres trajeron al niño, Yahshua, para dar cumplimiento a los requerimientos de la Torá, Shimeón le tomó en los brazos, pronunció una bendición a Yahweh diciendo: ahora Yahweh, de acuerdo con tu palabra, tu siervo está en Shalom, para cuando le quieras despedir, porque he visto con mis propios ojos tu Yahshua, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, una luz que traerá revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. El padre y la madre de Yahshua estaban maravillados con las cosas que Shimeón decía de él. Shimeón les bendijo y dijo a Miriam, la madre del niño: este niño provocará a muchos en Israel a caer o levantarse. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que la piedra que vino a ser la edificación de todos, algunos lo desecharon. Y esa piedra o vino a ser para edificar sus asambleas, o vino para hacer tropiezo para aquellos que no lo quieran recibir. Este niño provocará a muchos en Israel caer o levantarse. Se convertirá en una señal, la cual la gente contradecirá. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando usted lo contradigan acerca de Yahshua HaMashiach, sépalo que esa es la señal que usted está en los buenos caminos del Eterno. Además, una espada también atravesará tu corazón. Todo esto sucederá para revelar los pensamientos más profundos de los corazones de mucha gente. Había también una profetisa llamada Hannah Bat Penuel, de la tribu de Asher. Era una mujer muy anciana y había vivido con su esposo 7 años desde su matrimonio. ¿Cuánto? Y desde entonces permaneció viuda. Ahora tenía 84 años. Nunca se apartó de los terrenos del templo, sino que adoraba allí noche y día, ayunando y orando. En ese momento ella pasó y comenzó a dar gracias a Yahweh y a hablar acerca del niño con todos los que esperaban la liberación de Yahshua HaMashiach. Porque el Eterno conoce los pensamientos y los corazones de cada quien, y se le manifestó que el niño es la salvación y gloria para el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso a nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces vimos la historia que coincide con Levítico capítulo 12, versículos del 1 al 8, que era lo que tenía que hacer la mujer una vez que daba a luz un niño, y cuáles eran los protocolos a seguir para dar cumplimiento con la ley. Todo eso lo cumplió tanto los padres de Yahshua, allí José y Miriam, como Yahshua mismo. Amén. Vamos a Segunda de Reyes, porque estamos estudiando la coincidencia o la vivencia que hay entre dos acontecimientos, tanto en lo que fue en el tiempo de Moshe y en los tiempos que Yahshua HaMashiach vino a restaurar el reino. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 dice: un día Elisha, también lo conocemos como Eliseo, visitó Shunem, y una mujer acomodada que vivía allí lo presionó para que se quedara y comiera pan. Después de esto, cuando él pasaba por allí, paraba para comer allí. Ella dijo a su esposo: puedo ver que siempre pasa en nuestra casa es un hombre santo de Elohim. Por favor, vamos a edificarle una pequeña habitación en la azotea. Pondremos allí una cama y una mesa para él, y una banca y un candelero. Entonces, cuando él venga a visitarnos, puede quedarse allí. Un día, Eliseo, vino a visitar y fue a la habitación superior para recostarse.
él le dijo a Gehazi, su sirviente: llama a esta tsunamita. Él la llamó y cuando ella vino, le dijo a él: dile esto, tú has tenido tanta hospitalidad, ¿qué puedo hacer para demostrar cuánto lo aprecio? ¿Quieres que le diga algo al rey por ti, al comandante del ejército? Ella respondió: yo estoy feliz viviendo como vivo entre mi propio pueblo. Él dijo a Gehazi: ¿qué entonces será hecho por ella? Gehazi respondió a Eliseo: hay una cosa, ella no tiene hijo y su esposo es viejo, anciano. Eliseo dijo: llámala. Después que él la llamó, ella se paró en el umbral de la puerta. Él dijo: el año que viene, cuando llegue la temporada, tú estarás viva y abrazarás un hijo. Ella respondió: no, mi señor, hombre de Elohim, no mientas a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, cuando la temporada llegó, así como le había dicho Eliseo. Cuando el niño creció, salió un día para estar con su padre, que estaba con los segadores. De repente él gritó a su padre: mi cabeza duele. Él dijo a su sirviente: llévalo a su madre. Cuando lo había tomado y traído a su madre, él estuvo sentado en sus regazos hasta el mediodía y entonces murió. Ella subió y lo acostó en la cama del hombre de Elohim, cerró la puerta y salió. Ella llamó a su esposo y dijo: por favor, mándame uno de los sirvientes con un asno. Tengo que ir al hombre de Elohim tan deprisa como pueda. Regresaré enseguida. Él preguntó: ¿por qué vas a él hoy? ¿No es Rosh Hodesh y no es Shabbat? Ella dijo: está bien. Tal día como hoy estamos en Rosh Hodesh y estamos en Shabbat. Sin embargo, hemos comprendido que siempre el Eterno en Shabbat están abiertos ¿qué? Los cielos. Y en Shabbat es un día de sanidad. Entonces ella asiló el asno y ordenó a su sirviente, porque lo importante era ¿qué? Hacer revivir al niño. Su amor y su fe, porque el niño estaba postrado en cama, la movió a ella, aun siendo Rosh Hodesh, cabeza de mes, y siendo Shabbat, a ir al hombre de Elohim para encontrar un milagro. Porque todo aquel que permanece buscando, hallará. Entonces ella silbó el asno y ordenó a su sirviente: cabalga lo más rápido que puedas. No te detengas por mí sin que yo te lo diga. Ella salió y llegó al hombre de Elohim en el monte Carmel. Cuando el hombre de Elohim la vio a la distancia, dijo a Gehazi, su sirviente: mira, allá viene esa tsunamita. Corre y encuéntrate con ella y pregúntale: ¿está todo bien contigo, con tu esposo, con el niño? Era Shabbat, era Rosh Hodesh y viene la tsunamita. ¿Qué está pasando?, se preguntaría. Ella respondió: todo está bien. Pero cuando llegó al hombre de Elohim en la colina, agarró sus pies. Gehazi vino a empujarla fuera, pero el hombre de Elohim dijo: déjala estar, su alma está en gran aflicción, pero Yahweh me ha ocultado lo que es, él no me lo ha dicho. ¿Por qué hizo ese acto Gehazi? Porque ¿cómo se va a postrar o se va a arrodillar delante de un hombre? Pero ella estaba tan afligida que Eliseo le dijo a su sirviente: déjala tranquila, que está muy afligida. Aleluya. Entonces ella dijo: pedí yo a mi señor un hijo. ¿No te dije que no me engañaras? Entonces Eliseo dijo a Gehazi: ciñe tus lomos, toma mi cetro en tu mano y sal de camino. El cetro significa ¿qué? La autoridad. ¿Quién tenía un cetro? Moshe. La autoridad. Y sal de camino. Si te encuentras con alguien, no lo saludes. Si alguien te saluda, no respondas. Y pon mi cetro sobre el rostro del niño. La madre del niño dijo: como Yahweh vive y como tu alma vive, no te dejaré. Él se levantó y la siguió. Gehazi había ido delante de ellos y puso el cetro sobre el rostro del niño, pero no hubo sonidos
ni signos de vida, ni sonido, ni signos de vida. Así que se devolvió a Eliseo y se lo dijo. El niño no se despertó. El niño no se despertó. ¿Por qué dicen esto? Esto es algo profundo, porque para el Eterno realmente no existe muerte como tal, porque para eso Él nos va a resucitar. Es como un estado de reposo, por decirlo así, para el Eterno, porque el Eterno es eterno y todo lo que ha creado es eternamente. Aleluya. Cuando Eliseo llegó a la casa, allí estaba el niño muerto y acostado en la cama. Él entró, cerró las puertas tras ambos y oró ¿a quién? A Yahweh. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Oró a quién? A Yahweh, porque Yahweh es el que hace el milagro. Amén. Yahweh es el que hace el milagro. ¿Y Eliseo quién es? El instrumento usado por Yahweh para hacer la obra. Sin embargo, Yahweh es el hacedor de milagros. Presta atención a esto porque esto es muy profundo acá, hermano. Sea el Ruach HaKodesh guiándonos. Entonces se puso sobre la cama y se acostó encima del niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él y sus manos en las manos de él. Mientras él se extendía sobre el niño, su carne comenzó a entrar en calor. Presta atención al versículo 35. Entonces descendió y caminó alrededor de la casa por un rato, como cuando se dio las vueltas a Jericó, ¿se recuerdan? Subió de nuevo y se extendió sobre el niño. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y el niño abrió sus ojos. Bendito sea el nombre de Yahweh. Eliseo llamó a Gisá y dijo: llama a esta tsunamita. Así que él la llamó, y cuando ella vino a él, él dijo: levanta a tu hijo. Dele un aplauso a el Eterno. Levanta a tu hijo. Ella entró, cayó a sus pies e hizo una reverencia inclinándose a tierra, y tomó a su hijo y salió. Gloria al Eterno. Fue una prueba de fe bastante fuerte. Fue una prueba de fe muy fuerte. Ella se preguntaba, hermano, por eso es que nosotros, el Eterno desea que nosotros hagamos lo que hacemos por Él con entendimiento. Ella fue a buscar ¿qué? Respuesta. Yo no pedí al niño y sin embargo el hombre del Eterno oró por mí y concebí. Ay, ¿cómo es que entonces el niño se va a morir? No entiendo. ¿Y fue a dónde? Al hombre del Eterno a buscar una respuesta. Yahweh lo que desea es que usted tenga respuesta de lo alto. No podemos caminar de manera ciega. Y bueno, lo hago porque lo voy a hacer. Uno tiene que decirle al Eterno: hazme entender tu palabra. Porque Él, ¿o es que acaso cuando Él fue a donde Sodoma y Gomorra, le dijo a Abraham: no le contaré yo lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra a Abraham? Le ocultaré lo que voy a hacer yo a Abraham. Le voy a decir qué es lo que voy a hacer contra Sodoma y Gomorra. La voluntad del Eterno siempre es decirte cuál es su voluntad. Y para que tú entiendas, los mandamientos son ¿para qué? Son cartas de parte del Eterno para que aprendas a vivir y conocer su voluntad. Nosotros no podemos caminar a ciegas. Bueno, voy a hacer esto porque hay que hacerlo. Él quiere que tú entiendas. ¿Cuántos dicen amén? Para que cada acto que tú hagas, lo hagas con sentido, consciente. Yo lo hago porque yo amo a mi Elohim. Yo hago esto porque quiero obedecer a mi Elohim. Yo hago esto porque necesito estar cerca de Él. Y para agradarle, yo voy a hacer sus mandamientos. No podemos agarrar, bueno, voy a hacerlo porque, bueno, hay que hacerlo. ¿Haré las cosas con entendimiento o sin entendimiento? Yahweh quiere que usted exalte al Eterno con entendimiento. Si yo le canto a él y le digo: Padre, tú eres grande, envíame tu Ruach HaKodesh, es porque estoy entendido de que Él nos ha dejado un consolador para poder caminar en rectitud. No simplemente por cantarlo y ya. ¿Cuántos dicen amén? Él desea que usted tenga una respuesta de lo alto. El tema aquí es a dónde acudir.
Ella fue ¿a dónde? Al hombre de Elohim. Amén. Ella fue al hombre de Elohim a buscar una respuesta. Y dice en su palabra, vayamos confiadamente ante el trono, porque ahora podemos entrar a su lugar santísimo y hallar favor delante del Rey. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Hay puntos en la Torá que son muy profundos, que a veces no comprendemos, porque el Eterno, Él va revelando sus misterios. Y son puntos o son mandamientos puntuales. Porque el Eterno nos dirá que tengamos siempre los sí. Puntual. ¿Correcto? Algún código habrá allí, pero ahí están sus mandamientos. Aleluya. Son códigos. Sin embargo, nosotros no podemos andar caminando con el Eterno sin conocer nada del Eterno. Aleluya. ¿Ves? Él desea que usted tenga conocimiento de lo que usted está haciendo para Él. ¿Por qué celebramos Shabbat? Porque en su palabra dice que hay bendiciones para su pueblo y el Shabbat ha sido instituido por el Eterno para manifestarse a su pueblo. Listo. Lucas capítulo 8, versículo 40. Cuando Yahshua regresó, la multitud le dio la bienvenida porque todos estaban a la expectativa de él. Entonces vino un hombre llamado Yair, que era el principal de la sinagoga, y cayendo postrado a los pies de Yahshua, le suplicó que viniera a su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años y estaba muriendo. Mientras él iba, la multitud le apretujaba, virtualmente ahogándole. Una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años y no podía ser sanada por nadie, se le acercó por detrás y tocó los zigzí. ¿Qué tocó? Los zigzí de su talí. Y al instante se detuvo su hemorragia. Yahshua preguntó, ¿quién me tocó? Cuando todos negaron haberlo hecho, Kefas le dijo, Rabí, las multitudes te están apretujando y dando empeñones. Pero Yahshua dijo, a alguien sí me tocó, porque yo sentí poder saliendo de mí. Viendo a la mujer que no podía escapar inadvertida, temblando de miedo, se postró delante de él y confesó en presencia de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Le dijo a ella, mi hija, ¿qué le dijo? Mi hija, tu confianza te ha sanado, vete en shalom. Recordemos que la mujer en estado de nidá no podía tocar las cosas santas. Entonces se podrá imaginar una mujer en estado de nidá abrazando a un profeta, abrazando a un sumo cohen. Por eso no podía tener acceso a los lugares santos. Tenía que estar apartada ¿por cuánto? Por 7 días. Un estado de purificación. Y luego que estuviese ella pasado eso, venía entonces un estado de limpieza. Ahora sí podía nuevamente ir al templo y estar con las cosas santas cerca del templo. Y sin embargo, Yahshua, santo, fue tocado por una mujer en estado de inmundicia y no se contaminó. Más bien ella fue purificada, porque poder salió de él. Y al instante, ella fue sanada. Y claro, él preguntando, ¿quién me tocó? Ella pensaría, imagínese, yo cometí un acto, de alguna manera, según la Torá, violenté la Torá. Toqué a un hombre santo del Eterno. Pero yo fui sanada, no fui castigada. Y Yahshua le dice, mujer, hija, tu confianza te ha sanado, vete en shalom. Más nunca se sintió inmunda esa mujer. ¿Cuántos dicen aleluya al Rey? Él quita la inmundicia de nosotros.
Y como dijo el salmista, pasa un hisopo sobre mí y quedaré más blanco que la nieve. Todavía Yeshua, versículo 49, estaba hablando cuando un hombre vino de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al rabí. Pero al oír esto, Yeshua le contestó: no tengan temor. No se permitan estar ni molestos ni temerosos. Así lo dice el libro de Santiago. Pero al oír esto, Yeshua le contestó: no tengas temor, solo permanece confiando y ella será sanada. Cuando llegó a la casa, no permitió a nadie entrar con él, excepto a Kefas, a Johanán, a Jacob, al padre y a la madre de la niña. Todos se lamentaban y lloraban por ella. Pero él dijo: no lloren, ella no ha muerto, sino que está dormida. Porque para él, nosotros no vamos a morir. Pasamos de un estado físico a otro estado. Los que somos de él, no moriremos, sino que viviremos eternamente y para siempre con él. Ellos se burlaban de él, puesto que sabían que había muerto. Pero él la tomó de la mano y dio voces: pequeña niña, levántate. A diferencia de Eliseo, tuvo que orar a Yahweh y hacer que 7 vueltas hasta que vino la respuesta del Eterno. Pero Yeshua, sin embargo, simplemente le dijo: pequeña niña, levántate. Porque Yeshua es Yahweh. Y su rúa regresó, se levantó de una vez, y él ordenó que se le diera algo de comer. Sus padres estaban atónitos, pero él les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Porque las cosas secretas le pertenecen a Yahweh y él se las revela a quien quiere y cuando quiere. Vamos a darle un aplauso al que vive y reina. Vimos entonces acontecimientos similares que tienen que ver con la ley y cómo Yahweh, por medio de Yeshua HaMashiach, le dio cumplimiento a estas ordenanzas, y también hizo un milagro por una persona que durante casi 12 años permaneció sintiéndose inmunda, estando todo el tiempo en estado de iniquidad. Ella ni siquiera podía acercarse a las cosas sagradas del templo. Si usted se puede imaginar el rechazo que ella misma sentía por estar así, la incomodidad que sentía a la mañana levantarse, a la tarde, al dormirse, era algo, para ella era muy agobiante vivir de esa manera. En aquella época no es como hoy en día, que las mujeres, ¿qué es lo que usan? No había eso. Era un estado constante de sentirse asqueada. Y Yahweh la sanó y quedó restaurada. Y le dijo: mi hija, quédate en Shalom, que usted ya ha sido sanada. Eso solamente lo puede hacer Yahweh. Él es el hacedor de milagros. Vamos a la Parashá 28, que lleva por nombre Mexorá. Parashá 28, Mexorá, que significa persona con plaga sobrenatural o simplemente lepra. Vamos al libro de Vayikra, capítulo 14. Vayikra, capítulo 14. Esta parashá va desde el capítulo 14 hasta el capítulo 15, versículo 33. Vamos a leer en Vayikra, Levítico, capítulo 14, versículo 1. Amén. ¿Lo tienen allí? Dice: Yahweh dijo a Moshe: esta será la ley referente a la persona afligida con Sará. En el día de su purificación será traído al Cohen. Y el Cohen irá fuera del campamento y lo examinará allí. ¿A dónde? Afuera del campamento. Si él ve que las llagas del Sará han sanado en la persona afligida, entonces el Cohen ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificado, junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano.
El Cohen ordenará sacrificar una de las aves en una olla de barro sobre agua corriente. En cuanto al ave viva, él la llevará con la madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano, y los mojará con la sangre del ave sacrificada, y toda la sumergirá en agua corriente, y rociará a la persona que va a ser purificada del Sará 7 veces. Después dejará al ave viva en libertad en un campo abierto. Aquel que será purificado lavará sus, ¿qué? Sus ropas, rasurará todo su pelo y se bañará en agua. Entonces estará limpio, y después de eso, él puede entrar en el campamento. Pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. Al 7º día, él se rasurará todo el pelo de su cabeza, también su barba y cejas. Él se rasurará todo su pelo y lavará sus ropas y se bañará en agua. Entonces estará limpio. Al 8º día, él tomará 2 corderos sin defecto, una cordera en su primer año sin defecto, y 6,5 cuartos de harina fina para una ofrenda de grano y mezcladas con aceite de oliva, y 2,5 pintas de aceite de oliva. El Cohen que lo está purificando a él pondrá a la persona que está siendo purificada con todas estas cosas delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo, el testimonio. El Cohen tomará uno de los corderos y lo ofrecerá como ofrenda de culpa, con 2/3 de pinta de aceite de oliva. Entonces lo mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. Él sacrificará el cordero en el lugar del lugar Kadosh, para sacrificar ofrendas de pecado y ofrendas quemadas, porque la ofrenda de culpa pertenece al Cohen, así como la ofrenda de pecado, es especialmente santo. El Cohen tomará algo de la sangre de la ofrenda de culpa y lo pondrá en la punta, ¿en dónde? En la punta de la oreja derecha de la persona. ¿Para qué hacer? Eshma, sigue escuchando la palabra del Eterno. Porque esa lepra que ha llegado es por alguna consecuencia de no obedecer los mandamientos del Eterno. Punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. ¿A qué se parece esto? Cuando estaban siendo, ¿qué? Santificados, apartados, los quienes, el sumo Cohen y los descendientes de los levitas. Bendito sea su nombre. Porque el Eterno primero hace contigo, ¿qué? Compasión. Escucha a Yahweh tu Elohim y lo amarás con todo tu corazón, con todo tu ser, con todos tus recursos. Luego el Eterno, ¿qué hace contigo? Hace justicia, te justifica. ¿Y qué vas a hacer con tus manos? Porque para eso está mojando el dedo, para que hagas, ¿qué? Obras justas con tus manos. Y el tercero, ¿qué es lo que busca el Eterno hacer contigo? Rectitud. Entonces, después que el Cohen tomará algo de los 2/3 de pinta de aceite, lo derramará en la palma de su propia mano izquierda, y mojará el dedo derecho en el aceite que está en su mano izquierda, y rociará el aceite con sus dedos 7 veces delante de Yahweh. Entonces el Cohen pondrá algo de lo que queda del aceite en su mano, en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho, en la sangre de la ofrenda de culpa. Porque Yahweh, ¿qué es lo que hace contigo primero? Compasión, justicia y rectitud. Te lo coloca en el pie para que camines en rectitud. ¿Cuántos dicen amén? Todo tiene un simbolismo para que la persona que está siendo purificada y sanada entienda: ha sido purificado, ha sido apartado, para que hagas obras justas, camines en rectitud y escuches los mandamientos del Eterno. Finalmente el Cohen pondrá el resto del aceite de oliva que queda en su mano en la cabeza de la persona que está siendo purificada. Y el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh. El Cohen ofrecerá la ofrenda de pecado y hará expiación por la persona que está siendo purificada a causa de su inmundicia. Después él sacrificará la ofrenda quemada. El Cohen ofrecerá la ofrenda quemada y la ofrenda de grano en el altar. Así el Cohen hará expiación por él y él será limpio. Lepra es una plaga sobrenatural.
afecta la ropa, afecta la piel de la persona y debe estar 7 días fuera del campamento para su purificación. El Eterno sabe por qué le envía una plaga a alguien y lo hace con el propósito de que la persona no siga haciendo las cosas incorrectas para que le vaya bien y se arrepienta. El leproso tenía que anunciar, gritar, inmundo, inmundo, para evitar que alguien se acercara. El Eterno conoce todo lo que hacemos nosotros, tanto íntimamente, en todos los aspectos. Usted se puede imaginar hoy en día que si una persona cometiese pecado, tuviese que anunciarlo. Cometió un pecado, cometió un pecado. Pero no lo hacen, ¿verdad que sí? Nadie lo hace. Pero una persona con lepra tenía que anunciarlo. Y la gente se apartaba. En los tiempos de Yeshua le tiraban hasta piedra. Vete de aquí, leproso. Y sin embargo el Eterno veía eso y tenía compasión de aquellos que también tenían lepra. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra que aquel que manifiesta su pecado delante del Eterno, el Eterno trae bien a compasión y lo restaura. Y eso es lo que se trataba cuando una persona tenía lepra, ir a donde el Cohen para manifestar ¿qué? Su pecado. Para manifestar ¿qué? Su estado de impureza. Necesito que tú me sanes. Y el Cohen entonces iba al campamento, fuera del campamento, a sanar ¿a quién? A la persona que tenía la lepra. Y el Eterno traía allí sanidad y restauración. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, narra la historia de un hombre llamado Naamán, un sirio. No era israelita, era un sirio. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era altamente respetado y estimado por su amo, porque por medio de él Yahweh había traído victoria a Aram. Pero aunque él era un guerrero valiente, también sufría de sará, de lepra. Ahora, en una de las incursiones al territorio de Israel, Aram se llevó cautiva a una pequeña niña, quien se hizo sirvienta para la esposa de Naamán. Ella le dijo a su señora: yo quisiera que mi señor fuera al profeta de Samaria. Él podría curar su lepra. Y ella fue y se lo dijo a su amo. La sirvienta de la tierra de Israel dijo tal y tal cosa. El rey de Aram dijo a Naamán: ve ahora y yo enviaré una carta al rey de Israel. Él emprendió viaje tomando con él 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 cambios de vestiduras. 10 cambios de vestiduras. Cada ratico se tenía que cambiar porque la ropa estaba ¿qué? Contaminada. Él le trajo al rey de Israel la carta que decía: cuando esta carta llegue a ti, verás que te he enviado mi siervo Naamán para que cures su lepra. Cuando el rey de Israel terminó de leer la carta, rasgó sus vestiduras y preguntó: ¿soy yo Elohim capaz de matar y hacer vivos para que él me envíe un hombre para curar de lepra? Se puede ver que está buscando ocasión para pelear conmigo. El rey de Israel pensaría que era una estrategia de parte de los sirios para tratar de traer guerra y de alguna manera entrar allí pues como una estrategia. Y a él, imagínense, ¿cómo vamos a limpiar de lepra a un extranjero? Pero cuando Eliseo, el hombre de Elohim, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió un mensaje al rey: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Solo hazlo venir a mí y él sabrá que hay un profeta en Israel. Así que Naamán vino con caballo y carruaje y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Elisha, envió un mensajero a él que dijo: ve y báñate en el Jordán. ¿Cuánto? 7 veces. Tu piel regresará a ti y tú serás limpio.
Pero Naamán se enojó y se fue diciendo, aquí está. Yo creí que por seguro que él saldría personalmente, que se pararía, clamaría en el nombre de Yahweh su Elohim y meneará su mano sobre la parte enferma y así sanaría la persona con lepra. ¿No son Amaná y Parpar los ríos de Damasco mejores que todo el agua de Israel? ¿Por qué no puedo bañarme en ellos y ser limpio? Así que se volvió y se fue enfurecido. Pero sus sirvientes se acercaron y dijeron, si el profeta tuviera pedido que hicieras algo realmente difícil, no lo habrías hecho. Así que no tiene más sentido hacer lo que él dice, báñate y sé limpio. Así que él descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, como el hombre de Elohim había dicho que hiciera, y su piel fue restaurada y se hizo como la piel de un niño y fue limpio. ¿Y fue qué? Limpio. Entonces con toda su compañía regresó al hombre de Elohim, fue y se puso delante de él y dijo, bueno, he aprendido que no hay Elohim en toda la tierra excepto en Israel. Por lo tanto, por favor, acepta una bendición de tu siervo. Pero Eliseo respondió, como Yahweh vive delante del cual estoy, no lo aceptaré. Y a pesar que él lo presionó, rehusó. Así que Naamán dijo, si no lo tomas, entonces deja que tu siervo tome tanta tierra roja como pueda cargar sobre 2 muslos. Porque de ahora en adelante tu siervo no ofrecerá ofrendas quemadas ni sacrificios a otros dioses, sino solo a Yahweh. Excepto esto, Yahweh perdona a tu siervo. Cuando mi amo vaya al templo de Rimón a adorar allí, y él se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando me incline, Yahweh perdone a tu siervo por esto. Eliseo dijo a él, ve en Shalom, y él se fue. Naamán solo se había ido a una corta distancia de él. Fíjense cómo el Eterno le trajo una sanidad a un extranjero por medio de un israelita. Pero escuchó que en Israel había un hombre de Elohim que hacía milagros, aleluya, por medio de Yahweh. Y este hombre, ¿qué fue a hacer? A buscar su milagro. Siendo un extranjero, buscó al hombre del Eterno y fue sanado. ¿Cuántos dicen amén? Y se convirtió a Yahweh. Y todos los sacrificios que empezó a hacer, los hizo ahora en el nombre de Yahweh. Porque Yahweh es el único Elohim sobre toda la tierra. Vamos a el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 15. Ahí vemos cómo el Eterno no rechaza a quien se acerca a Él con un corazón humilde. Siendo israelita o no siendo israelita, Yahweh no rechaza a alguien que lo busca de todo corazón. Enseñaba en sus sinagogas y todos lo respetaban. ¿Quién enseñaba en sus sinagogas? Yahshua enseñaba en sus sinagogas. Porque en las sinagogas se enseñan ¿qué? La palabra de Yahweh. Y es impresionante. Y en sus sinagogas fue rechazado. Versículo 16. Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado. Y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre. Se puso de pie para leer. Le entregaron el rollo del profeta Isayahu. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito: el Rúa de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Y vista renovada a los ciegos. ¿Cuántos dicen amén? Para liberar a aquellos que han sido oprimidos, a proclamar el año del favor de Yahweh. Después de cerrar el rollo, regresarlo el encargado de la sinagoga, se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a hablarles. Hoy, como lo han oído, este pasaje del Taná, de la Biblia, se ha cumplido.
Todos hablaban bien de él y estaban maravillados de estas palabras que salían de su boca, que despertaban el interés. Aún preguntaban, ¿puede ser este el hijo de Joseph? Entonces Yeshua les dijo, sin duda, algunos me citarán este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Hemos oído de todas las cosas que están sucediendo en Cafarnaúm. Ahora hazlas aquí en tu pueblo. Sí, les dijo, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. En verdad les estoy diciendo, cuando Elías estaba en Israel, el cielo se cerró por 3 años y medio, de modo que la tierra sufrió gran hambruna. Había muchas viudas. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, solo a una viuda en la tierra de Sidón. También había mucha gente con lepra en Israel durante el tiempo del profeta Elías. Pero ni uno solo fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en las sinagogas se llenaron de ira. Se levantaron y lo echaron fuera del pueblo, lo arrastraron hasta el borde de un precipicio donde el pueblo estaba construido a fin de tirarle hacia abajo. Pero él caminó por medio de la multitud y se fue lejos. Él dice allí, y en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero ninguno fue sanado, sino fue ¿quién? Un leproso extranjero que venía de Siria. Yahweh estaba anunciando allí que muchos que lo que eran de afuera serían sanados. Muchos que no eran israelitas serían justificados. Y muchos israelitas no serían justificados. Por eso es que decía el hombre cuando vio al niño, este niño para algunos será tropiezo y para otros será ¿qué? Una señal. Aleluya. Que nosotros entendamos y comprendamos que Yeshua es nuestro Salvador, proviene de Él. No fue que nosotros lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Amén. No fue que un día dijimos, no, es que Yeshua es el Salvador, es que Él se nos manifestó y nos llamó a su luz admirable. Y por eso cada día estamos siendo cada día más limpios y justificados. Mucha lepra, mucho pecado había en nosotros y Él nos está limpiando cada día. Y nos dice ahora, escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Escucha. Amén. Te he justificado. Amén. Para que hagas obras que connote que realmente estás dando fruto y camines en rectitud. Una persona que en aquel tiempo cometía algún pecado y no era encontrado cometiendo una fechoría, la persona quizás callada diría, nadie sabe lo que yo hice. Y no iba ni siquiera al templo a presentar una ofrenda de culpa o una ofrenda de pecado. Nadie sabe que yo hice esto. Nadie sabe que yo robé. Nadie sabe que yo mentí. Nadie sabe que yo hice un acto de inmoralidad sexual. Sino cuando era descubierto. No, que tal hombre cometió un adulterio, entonces era apedreado. Correcto. Pero mientras que no era descubierto, nadie sabía nada. Pero una persona que tenía lepra tenía que anunciarlo y era algo visible. Su pecado era visible. Y el Eterno tenía compasión de los leprosos, porque muchos que intentaban de alguna manera repudiarlos por la lepra, el Eterno veía, sí, pero yo sé que tú cometiste un pecado, solo que como no lo ven y no lo manifiestas, la gente no lo sabe. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces algunos hacían algunas cosas abominables y veían un leproso. Cuidado, leproso, de aquí, fuera de aquí. Eres un inmundo. Y el Eterno veía, pero la gente no sabe lo que hay en tu corazón y lo que tú has hecho. Y yo así, aún así, yo no grito y digo, tú eres un pecador, un inmundo. Sino que anuncio, vuelvan de sus pecados y hallarán compasión. De eso se trata esta parashá. ¿Cuántos dicen aleluya?
si fuese manifestado el pecado como tal, o sea, ¿cuántos estaríamos anunciando por ahí? Soy un pecador, hice esto, anoche me robé tal. No lo hacen. ¿Ves? Bendito sea nuestro Elohim Abacados. Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice lo siguiente. 10 leprosos son limpiados. En camino a Jerusalén, Yahshua pasó por los campos fronterizos entre Samaria y Galilea. Es decir, que estaba ¿qué? Cerca de las tribus de ¿qué? De las 10 tribus que estaban ¿qué? Las tribus del norte, ¿correcto? Correcto, porque no tenían relación los de la tribu del sur y las tribus del norte. Porque los del sur eran ¿quiénes? Los judíos, que aún tenían la Torá, donde tenían el templo, correcto, tenían el templo, donde se ofrecían los sacrificios, donde la gente tenía que subir a las fiestas de peregrinación. Y eso es el orgullo, correcto. Yahweh está con nosotros en nuestra tierra, ahí está el templo, ahí está su presencia, Yahweh está con nosotros. Recordemos que antes, el que Yahweh estuviese allí en medio de su pueblo, representaba que Yahweh estaba allí bendiciendo a su pueblo. Correcto. Por eso es que para ellos era un orgullo tener el tabernáculo, tener ahí el arca. Yahweh está con nosotros. Pero si no estaba el arca o no estaba el templo, ¿cómo se sentía el pueblo? Yahweh nos ha dejado. Pero como en la tribu del sur estaba el templo, ellos estaban como orgullosos. Y los que estaban más allá del templo, no, Yahweh no está con ustedes. Yahweh está con nosotros. Y sin embargo, Yahshua se iba para allá. Voy para allá. Porque el Eterno está buscando a sus ovejas mucho más allá de Israel para traerlas de nuevo a su casa. ¿Cuántos dicen aleluya? Y así estaba Yahshua, me voy para allá por Samaria, por Galilea, me pasó por Samaria. Y él está haciendo eso, recogiendo a los leprosos, a los inmundos, para llevarlos a su banquete. Por lo que los que se sienten limpios no necesitan ser limpiados. ¿Correcto? ¿Quién es el que necesita un médico? Aquel que está ¿qué? Enfermo, aquel que reconoce que necesita ser sanado. Tú voy para el médico para que me sane. Pero aquel que está saludable, yo no necesito médico, yo estoy fino, yo estoy limpio. Y Yahshua fue a buscar a los enfermos. Los voy a justificar, los voy a limpiar. Ellos están sedientos de ser perdonados. No he leído parte de esta historia, pero usted se puede imaginar a alguien de Samaria, leproso. Voy para el templo, para allá. ¿Le habrían permitido entrar a la tribu del sur? No, tú eres extranjero. Nosotros sí tenemos Elohim. ¿Qué vas a hacer tú viniendo para acá? No puedes ir ni siquiera a los lugares santos. Es más, tú no tienes Cohen allá. Los Cohen están en este lado, los Sumo Cohen. Los Sumo Cohen son los que pueden ir fuera del campamento, hacer la oración para que sean purificados. Pero ustedes no tienen Cohen. Ustedes están más allá de la frontera. Ahora nosotros tenemos, sí, a un sumo Cohen que es Yahshua HaMashiach. Él es el sumo Cohen que nos está purificando y limpiando. Entonces, Lucas capítulo 17, versículo 11, en camino a Jerusalén, Yahshua pasó por los campos fronterizos entre Samaria y Galilea. Cuando entraba en una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 afligidos con lepra, los cuales se pararon a la distancia. ¿Por qué se paraban a la distancia? Porque no podían acercarse. Y lo llamaron alzando la voz, dijeron: Yahshua, Rabí, ten compasión de nosotros. Al verlos, él dijo: vayan y que lo examinen los Coanim. Y mientras iban, fueron como limpios. ¿Cómo es eso? Ni siquiera llegaron a los Cohen y fueron limpios. Uno de ellos, tan pronto notó que había sido sanado, regresó a gran voz, exaltando a Yahweh, y cayó postrado rostro en tierra a los pies de Yahshua para darle gracias.
Él era de Samaria. Yahshua dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No fue encontrado ninguno regresando para dar gloria a Yahweh, excepto el extranjero. Y al hombre de Samaria dijo, levántate, tú te puedes ir, tu confianza te ha salvado. Levántense, hermanos, que usted, teniendo la confianza en Yahshua, seremos salvados y sanados. Padre, te quiero dar gracias en este día por tu gran amor y tu compasión. Bendito y exaltado sea tu nombre por siempre y para siempre. Dice en tu palabra, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos que están más allá de las fronteras de Israel, busca a tu pueblo, atráelos a ti, Abba, así como lo estás haciendo hoy en este tiempo. Mucho de tu pueblo está siendo levantado y justificado por tu preciosa sangre, bendito Yahshua. Ven y recógenos entre las naciones. Por eso es que te damos gracias, te cantamos y te damos exaltaciones, porque reconocemos que tú eres nuestro Salvador. Reconocemos que tú eres nuestro Rabí, que tú eres nuestro sumo Cohen, Yahshua, que tú eres nuestro Elohim, el hacedor de maravillas, el mismo que es y quien era y el que ha de venir. Bendice a tu heredad, la heredad de Jacob. Bendice a las naciones, aquellos que se están levantando en búsqueda de un milagro tuyo. Así como el sirio Naamán buscó del profeta para hallar gracia delante de tus ojos, también, Abba, sigue sanando a los extranjeros, a los que se acercan a ti con un corazón humilde y hallar gracia. Porque ciertamente, por medio de tu sangre, ahora el que es israelita y el que no es israelita puede ser salvado gracias a ti. Te doy muchas gracias, Abacados, porque tú has revelado esto en este tiempo a nosotros que no sabíamos nada de raíces hebreas. No sabíamos nada acerca de la Torá. Éramos ignorantes de esto. Es más, pensábamos que el antiguo pacto, es decir, la Torá, ya no estaba vigente, Abacados. Ahora comprendemos que por medio del sacrificio allá en la cruz, tú has quitado la ley que nos separaba, la ley del pecado, Abba, y nos has mostrado tus instrucciones para vivir en rectitud. Gracias, Abacados. Queremos seguir dando frutos para tu gloria. Yo te pido, Abacados, que en este día, a todos los que estamos acá presentes, Abacados, tú nos justifiques y nos limpies y quites toda maldición generacional, Padre, la primera, segunda y tercera y cuarta generación ascendente. Tú quites, Abacados, de nuestras vidas toda lepra de nuestros antepasados, Abacados, toda maldición, todo decreto en contra de nuestras vidas, Abacados, que tú sigas unificando los matrimonios, que tú sigas trayendo sanidad al que está quebrantado. Padre, que tú sigas llenando los vientres de cada Padre, hermana, de cada israelita, Abacados, porque donde tú soplas allí en ese vientre hay vida, Abacados, para que conciban y sigan dando frutos para tu gloria, Abacados. Perdona nuestros pecados, tanto los nuestros como nuestros antepasados, y quita todo decreto de maldición sobre nuestras vidas, porque tú, Yahshua, que eres nuestra salvación, nos has libertado por la preciosa sangre. Nosotros confiamos que tú sigues haciendo sanidad, confiamos que tú sigues libertándonos de toda opresión, quitando todo demonio, todo shaidín, Abacados, y trayéndonos la restauración completa en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Te damos muchas gracias, Abacados. Lo hacemos por fe, porque confiando en ti seremos salvados. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Que el Eterno sople aliento de vida sobre cada uno de ustedes. Que el Eterno siga trayendo restauración completa, tanto en ti como en tu descendencia, tanto en ti como en tu familia. Que
Que el Eterno siga trayéndote a ti. Por lo que muchos te han quitado, el Eterno te lo regrese a ti en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Porque somos justificados delante del Rey. Y todo aquel que se acerque a Yahshua HaMashiach hallará gracia ante sus ojos. Bendito y exaltado sea su nombre por siempre y para siempre. Es hecho por fe. Amén, aleluya. Otro aplauso a él.